Desde ideas pensadas para los hogares, a ideas pensadas para las industrias. Desde la generación de energías renovables a nuevas formas de generar energía. Desde motores eléctricos inteligentes a las ciudades inteligentes. Desde soluciones para plantas hidroeléctricas a soluciones que reduzcan el consumo de agua. Desde almacenamiento de energía en baterías de gran porte al almacenamiento de datos en la nube. Desde las redes de distribución de energía a la distribución de información a través del Internet de las Cosas. Desde productos diseñados para uso solar a productos preparados para uso a la lluvia y la intemperie. Desde la presencia en el campo que nos alimenta a la presencia en el campo que nos hace vibrar. Desde la innovación a la preservación. Ponemos todo nuestro esfuerzo en todo lo que hacemos, aportando ideas cada vez más innovadoras, eficientes y sustentables para el día a día de las industrias, del campo, de las ciudades y de las personas. Es este deseo de ir siempre más allá lo que el mundo necesita para seguir evolucionando. Hoy, mañana y siempre. Perfecto. Entonces, básicamente, esto es lo que hacemos en VEG. Estos somos generando innovación para el día de hoy y el mañana, ¿vale? Y pues para lo que no estaban hace ratito, me vuelvo a presentar. Mi nombre es David González Ampayo y el día de hoy les voy a estar impartiendo este curso que son pues datos generales sobre motores eléctricos. Yo estoy en el área de aplicación y ventas de baja tensión. Por acá están mis datos, por si tienen alguna duda o si algo no les queda al 100% claro, con mucho gusto, más adelante se pueden contactar conmigo. Bien, entonces, los principales puntos que vamos a tratar hoy son las características generales de los motores eléctricos trifásicos. Nada más para continuar, sí se escucha bien el audio, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien. Sí, escucha. Vale, muchas gracias. Sí. ¿Qué es un motor? Vamos a empezar desde lo más básico hasta las cosas más específicas que pueden tener un motor. ¿Qué es un motor? Es una máquina muy sencilla, algo que yo creo que todos conocemos. Es una máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica. Ahora, como ustedes saben, existen infinidad de clases de motores. El día de hoy nos vamos a enfocar en motores de corriente alterna. Perdón. En motores de corriente alterna, trifásicos, asíncronos, y son rotor jaula de ardilla, ¿vale? ¿Por qué son importantes los motores en la industria? Como pueden ver en esta gráfica, pues tenemos distintas aplicaciones o distintos ramas de la energía que utilizamos en la industria. Y el 68.3 es fuerza motriz, es decir, los motores. Entonces, es por eso que es muy importante que conozcamos nosotros como industrias las distintas aplicaciones o las características principales que debe tener un motor y así poder darle mantenimiento, poder pedir un sustituto, saber qué es el motor que necesitamos acorde a nuestras necesidades, ¿vale?
Bueno, en esta imagen vamos a conocer un poquito más de las principales características o de los principales componentes que tiene un motor eléctrico trifásico. Lo vamos a ver de una manera un poquito rápida porque pues no tenemos mucho tiempo y además de que son infinidad de componentes, vamos a ver los más importantes. Entonces, vamos a iniciar por la parte delantera. En la parte delantera vamos a tener lo que son los anillos de fijación. Estos anillos de fijación van a ayudar a sostener el rodamiento en nuestra tapa delantera. Después vamos a tener lo que es nuestro rotor y eje. Nosotros lo podemos conocer como rotor completo. Más adentrándonos más al motor, vamos a encontrar lo que son el estator bobinado, que es esta parte de acá. Y también vamos a tener nuestra prolongación de la caja de conexiones. Esta prolongación no está disponible en todos nuestros frames. Solo está disponible a partir de los almacenes 445. Entonces, prácticamente está para motores un tanto grandes. Posterior vamos a tener nuestra caja de conexiones y su tapa. La carcasa. En este caso es una carcasa de hierro fundido, aletada con pies. En la parte trasera vamos a tener lo que es nuestra tapa y nuestros anillos de fijación, que igual que en la parte delantera van a ayudar a la sujeción de nuestro rodamiento en la tapa principal. Después vamos a tener nuestro ventilador y por último nuestra deflectora de aire que va a ayudar a empujar el caudal que va a generar el ventilador hacia el resto del equipo, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de las placas de datos. Yo creo que es uno de los componentes más importantes de un motor porque nos va a ayudar a ponerle nombre y pues características a nuestro equipo. Vamos a ver un ejemplo de un motor de nuestra línea W22, que es la línea estrella o nuestra línea de motores industriales. Bien, siempre tenemos que encontrar la marca del motor. En este caso, PEG. La línea, en este caso estamos indicando que es un motor de la línea W22 y la norma que estamos usando es la NEMA Premium. Posterior, también vamos a encontrar las normativas. En este caso, al ser un motor que opera en el territorio nacional, siempre va a estar regida por la NOMANSE, la NOM 016 ENER 2016. Esta es la normativa que aplica para México en motores trifásicos. Vamos a encontrar lo que es las fases en las que opera. Es un motor de 3 fases, el armazón, la potencia, el modelo y el grado de protección. Todos estos datos que estoy mencionando en algunos slides más adelante vamos a enfatizar un poquito más en qué se refiere cada uno de estos datos. El factor de servicio, la frecuencia con la que va a operar, la tensión, el amperaje nominal y vamos a encontrar las revoluciones por minutos en las que opera este equipo. El factor de potencia y el amperaje con factor de servicio. Después vamos a encontrar la eficiencia, el porcentaje de eficiencia a la que está proyectada este motor, la clave KVA sobre caballos de potencia, el régimen de servicio, el diseño, el ambiente. Por normativa, todo motor debe estar diseñado a una temperatura de 40 grados. El enclaustramiento, esto quiere decir el método de refrigeración del motor. En este ejemplo podemos ver que es un motor totalmente cerrado con ventilación exterior. El tipo de aislamiento o la clase de aislamiento, en este caso es un motor con aislamiento clase F. La altitud, al igual que la temperatura, esta altitud ya está normada. Todo motor estándar de nuestra línea estándar debe de incluir este dato. Siempre van a operar o van a poder operar a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar. Más abajo vamos a encontrar que este motor también es apto para operar a 280 volts, ya que es la tensión que nosotros manejamos por estándar. 208, 230, 460. Viene la tensión a la que estaría operando este motor bajo esta tensión, el factor de servicio, y su factor de servicio, perdón, su amperaje a factor de servicio. Posterior tenemos el peso de este motorcito. Y ya para finalizar vamos a encontrar lo que es nuestro diagrama de conexiones, dependiendo de la tensión que nosotros requiramos conectar este equipo, ya sea a 208, 230 volts o 460. Después encontramos lo que es la parte de los rodamientos, que es algo muy importante. Al ser un motor
del tamaño 404 vamos a utilizar rodamiento 63-16 en la parte delantera o en la parte de la salida del eje. Y nos indica la cantidad de grasa que debemos aplicarle en cierto intervalo de tiempo. En esta parte de aquí también nos indica el tipo de grasa y el intervalo de lubricación. Entonces, se debe de lubricar los rodamientos cada 10.000 horas con la grasa móvil Polyrex y con una cantidad de 34 gramos para el rodamiento delantero y 27 gramos para el rodamiento de la parte trasera. Después vamos a tener nuestro model, que este es el código que se le asigna internamente a cada equipo para que nosotros podamos identificar de qué se trata, si tiene alguna especialidad o si es un motor de línea. Posterior vamos a tener los rangos de su variador, que para este equipo es de 1000 a 1 en torque variable o de 20 a 1 para torque constante, y siempre vamos a tener un factor de servicio unitario cuando operemos bajo esta condición, es decir, cuando estemos operando con un variador de frecuencia. Y por último, todo motor, de acuerdo a normativa, debe tener el lugar de fabricación y nosotros colocamos lo que conocemos como número SAP, o es el número de identificación o material que nosotros asignamos para poder rastrear en nuestros diferentes sistemas el número de parte y las características del equipo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre rotación. Como sabemos, y como les mencioné al principio, ahorita vamos a hablar sobre motores asíncronos. Es decir, que hay un cierto deslizamiento entre el campo magnético y la rotación del estator. Es por eso que son asíncronos, porque no van a entregar al 100% la rotación síncrona. Siempre va a haber un desfasamiento. Entonces, tenemos... Perdón, me parece que estoy teniendo algunos inconvenientes con mi conexión. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, ya. Se fue por un momento. Buenos días. Ahora ya Perfecto. se... Vale, muchas gracias. Vale, una disculpa. Y entonces vamos a continuar. Les comentaba, entonces vamos a tener la rotación síncrona, que esta es la rotación ideal que tenemos en un equipo, lo que se calcula pues por fórmula, ¿vale? Y para calcular este tipo de rotación tenemos la siguiente fórmula, que sería la rotación síncrona es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Lo convertimos, sería 120, siempre para Mercado México vamos a tener una frecuencia de 60 Hz. Y lo vamos a dividir entre 4 polos. En este caso solo es un ejemplo, lo podemos dividir entre 2, 4, 8, 6 o el número de polos que tengamos. Como resultado vamos a tener 1800 revoluciones por minuto. ¿Vale? ¿Y cómo calculamos la rotación nominal? La rotación nominal se calcula con base al deslizamiento que tenemos. Como les mencionaba, el deslizamiento es esa diferencia que tenemos entre el campo magnético que genera el motor y la rotación de nuestro rotor. Perdón, de nuestro rotor. ¿Ok? Entonces, para calcular esto tenemos la siguiente fórmula, que sería el deslizamiento es igual a la rotación síncrona. En este caso ya tenemos que son 1800 revoluciones por minuto, menos la rotación nominal, que ya tenemos el dato también, y son 1700 revoluciones por minuto, entre la rotación síncrona por 100. En este caso vamos a tener que es el 2.22% de deslizamiento. Es decir, que es son 40 revoluciones sobre 1800. Entonces, nuestra rotación nominal van a ser 1760. Y estas son las revoluciones que va a estar entregando nuestro motor. El factor de servicio. Como bien recuerdan, en algunos slides anteriores mencioné que las placas de datos indicaban el factor de servicio. Aquí, algo muy importante que vamos a hacer hincapié. Está de este lado. Bueno, pero ahorita lo vemos. El factor de servicio prácticamente es lo que podemos ver en la imagen. La sobrecarga que va a soportar un motor cuando esté en operación, lo que le vamos a exigir de más.
Entonces, como lo hice por acá abajo, es el factor que aplica a la potencia nominal. Indica la carga permisible que puede ser aplicada al motor bajo condiciones específicas. Entonces, vamos a tener un ejemplo en la parte de abajo. Si tenemos un motor de 100 HPs y nuestro factor de servicio es 1.25, nuestro motor nos estaría entregando una potencia de 125 HPs. ¿Ok? Algo muy importante también es que nuestros motores hasta 100 HPs tienen factor de servicio 1.25 y en potencias superiores a 100 HPs vamos a tener 1.15. Las recomendaciones que nosotros damos para este tipo de uso con factor de servicio es que no es para usarse permanentemente y no se considera para el diseño de las aplicaciones. ¿Ok? Esto es meramente como una protección que se le agrega al motor en caso de requerirse. Los datos básicos que nosotros necesitamos para la selección o que necesitamos conocer para el desempeño de un motor en la aplicación serían el número de fases, el sistema de alimentación. Normalmente aquí vamos a utilizar motores trifásicos para uso industrial y motores monofásicos para uso doméstico. La potencia, la polaridad o la velocidad, el frame que ustedes requieren, la tensión de alimentación y la aplicación. Entonces vamos a ir hablando un poquito más sobre lo que mencioné anteriormente. En los motores que existen infinidad de normativas, sin embargo, las más importantes serían NEMA, que es una norma americana, e IEC, que es la norma europea. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que son los armazones de la norma NEMA, que van desde el frame 42 hasta el 586 para baja tensión. Recordemos que ahorita solo estamos hablando de baja tensión. En caso de requerir un frame superior, sí lo manejamos, pero ahorita solo nos enfocamos en esto. Entonces, las dimensiones más importantes para estos armazones van a ser la altura de los pies al centro del eje y la distancia entre los barrenos para acoplamiento de los pies. Entonces, la distancia H está definida por los primeros 3 dígitos del armazón. En este ejemplo tenemos un frame 284. Para conocer la altura que hay de este motor, vamos a dividir los primeros 2 dígitos, que serían 28, entre 4, dando un total de 7 pulgadas. Es decir, que este motor tiene un alto de 7 pulgadas de los pies al centro del eje. Después tenemos lo que es la cota B. Esta cota ya está establecida por la tabla 11.1, sección 3 de la norma MG1, 1998, revisión 1. En la mayoría de los casos, siempre vamos a encontrar una letra T después de los 3 o 4 primeros dígitos. Esta letra nos está indicando que es un producto estándar. Y por último, en muchos casos vamos a encontrar que es una S, una C, una D o una Z. La letra S indica que es un motor con flecha corta. La mayoría de las veces esta literal la vamos a encontrar en equipos de 2 polos a partir del motor del armazón 284. ¿Vale? También podemos encontrar lo que es la letra C o la letra D, indicando que este motor usa una brida para su acoplamiento. Y por último, la letra Z, que nos estaría indicando que este equipo tiene características de dimensiones especiales en el eje. Aquí tenemos un ejemplo. Lo puse para que comprobemos lo que mencionamos en el slide anterior. Tenemos un armazón 404. Entonces, si dividimos 44, nos da un total de 10 pulgadas y lo podemos corroborar en la siguiente dimensión, que sería esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, de esta manera estamos comprobando que esta reglita es correcta. Ahora vamos a hablar un poquito de las dimensiones de los armazones IEC. Estos armazones son milimétricos y aplican sobre todo para Europa. Sin embargo, aquí en México también los llegamos a ocupar. Los podemos fabricar desde el armazón 63 hasta el 355. También las dimensiones que más nos interesan al momento de acoplarlo en alguna aplicación van a ser la altura y la distancia entre los barrenos de los pies.
La distancia H, en este caso vamos a ver este ejemplo que es un armazón 180. Estoy escuchando un poquito de ruido, si me ayudan con sus micrófonos, por favor. Entonces, estamos usando como ejemplo un armazón 180. Y vamos a ver la distancia H. En este caso es un poquito más sencillo porque vamos a utilizar literalmente los 3 primeros dígitos para determinar la altitud de esta cota. Entonces serían 180 milímetros de distancia. Después utilizamos la distancia B, que esto también ya está normado por la IS 72 de 1971. Y también vamos a encontrar nomenclaturas como es la letra S, M y L, que nos van a indicar que es un motor small, medium o large. Esto va a diferenciar entre la distancia de los barrenos y el largo total de la carcasa. Entonces, eso nos indica las literales S, M y L. Tipos de brida. Tenemos distintos tipos de brida, depende de la normativa. Tenemos la brida D o FF. La brida D la usamos en normativas NEMA y la brida FF en normativa IEC. Y también tenemos la brida o cara C, CDIN y FC. La brida C la utilizamos en normas NEMAS y las restantes para normas IEC. Ok, las formas constructivas. Existen infinidad de formas constructivas que nosotros podemos considerar para el acoplamiento de un motor. Y la principal característica que nos define la forma constructiva son los rasgos del armazón, como si tiene pies o no, la posición de la caja de conexiones, y si es No se Tu escucha. micrófono está muteado. Perdón, ¿ahí ya me escuchan? Sí, ya te Sí. escuchamos. Ok, perfecto, gracias. Entonces, los tipos de acoplamiento. Existen varias formas para acoplar un motor, ya sea depende de la carga o el dispositivo a la que fue diseñado a mover. Entre las más comunes vamos a encontrar lo que es el acoplamiento por polias y bandas y el acoplamiento directo. Entonces, nosotros utilizamos los rodamientos de bolas para cuando el acoplamiento es directo. Obviamente va a depender de varias características como el tipo de carga y la posición. Sin embargo, siempre que nosotros solicitemos un motor con características estándar, vamos a surtirlo con este tipo de rodamientos. El tipo de rodamientos de rodillos lo vamos a utilizar únicamente cuando el acoplamiento sea por polias y bandas, ya que estos soportan de mejor manera los esfuerzos radiales. Tenemos una nota interesante, muy importante por acá, que es los rodamientos de rodillo aplican a partir del armazón 324. En armazones inferiores es necesario que lo consulten con nosotros para que garanticemos su correcto funcionamiento. Aquí también algo muy importante que muchas veces los clientes tienen duda. Nos preguntan muy seguido si los motores que operan de manera vertical llevan rodamiento de rodillos. Esto va a depender mucho de las características del equipo y de dónde va a estar aplicando. Si el motor va a aplicar de manera directa, no hay problema que lo soltamos con rodamiento de bolas. Y también de las cargas. Es más sencillo que nosotros hagamos un análisis y podamos definir si el motor es apto para operar con rodamientos de bolas en posición vertical si nos proporcionan datos de la carga. Los grados de protección, algo también muy importante. Esto lo vamos a encontrar en las placas de datos como el IP y lo va a definir 2 dígitos. El primer dígito es la protección contra sólidos o polvos, que es lo más común que puede afectar a un motor. Y el segundo dígito, la protección contra líquidos. Y bueno, pues aquí va a depender mucho del ambiente en el que está expuesto el motor. Y este grado de protección hace referencia a una normativa internacional que indica el nivel de protección que tienen los equipos eléctricos contra agentes externos, tales como agua, polvo y otras partículas que existen en el ambiente.
y como lo dijimos, se definen con dos números. En este caso, el primero contra objetos o partículas. Nuestros motores estándar siempre están protegidos contra polvos. Siempre vamos a utilizar el dígito número 5. Y si hablamos contra líquidos, vamos a hablar también del número 5. Entonces, nuestro grado de protección estándar es el IP55. Y en este sentido va a estar protegido contra chorros de agua. ¿Tenemos grados de protección más altos? Sí. Nuestro grado de protección más alto para motores trifásicos es el IP66, que está protegido contra polvo y contra chorros potentes de agua. Existen diversos grados de protección dependiendo del ambiente y la aplicación de cada equipo. Tenemos motores con grado de protección 00, es decir, que no tienen ningún tipo de protección, y los podemos encontrar normalmente en aplicaciones domésticas, por ejemplo, licuadoras, lavadoras, entre otros. Tenemos nuestro grado de protección IP21, y para motores trifásicos, sería el IP21, que es un motor abierto. Prácticamente no está protegido, está abierto. Como lo pueden ver en la ilustración, sus tapas están abiertas. Como bien mencionaba hace unos instantes, tenemos nuestro grado de protección IP55, en el que vamos a utilizar un sello V-Ring, que es a base de goma nitrílica. Una desventaja que podemos tener de estos sellos es que se desgastan muy rápido y hay que darles mantenimiento de manera constante. La ventaja que podemos tener es que son muy económicos y pues no cuesta mucho darle mantenimiento. Posterior tenemos un grado de protección IP65 o 65, en el que vamos a utilizar un laberinto taconite. Se llama laberinto porque, como pueden ver, tiene o simula un laberinto en el interior del sello. Esto nos ayuda a que las partículas de polvo se queden atrapadas en esta parte de acá. Esta parte de aquí lleva una grasa específica para que detenga las partículas de polvo. El material con el que está fabricado es latón. Algunas desventajas de este tipo de sello es que son muy costosas y el mantenimiento es continuo, ya que hay que estar cambiando de manera regular la grasa con la que se lubrican estos dispositivos. Otro grado de protección sería el IP56. Esa base de un retén es muy similar al que vimos inicialmente para el IP55. El material es nitrilo acero laminado en frío. Por último, nuestro grado de protección más alto que tenemos para motores industriales va a ser nuestro sello W3IL, que es una combinación entre un O-ring, un V-ring y un laberinto taconite. Entonces se colocan estos tres sellos en nuestra parte delantera y trasera del motor, como se ve en esta imagen de acá. Estos sellos son un poquito más costosos y también el mantenimiento es más constante. Hablando de ambiente, también contamos con diversos planes de pintura de acuerdo a los rasgos que tiene el ambiente en el que va a operar nuestro motor. Podemos protegerlo contra agentes corrosivos que causan daños a la pintura y a los componentes. Y pues bueno, nuestro grado de pintura más alto es el plan de pintura 212P. Y también tenemos una pintura interna anticorrosiva, o mejor conocido como tropicalizado. Y pues el tropicalizado es básicamente esta pintura color verde que tal vez ya han visto en algunos motores, que se coloca tanto como en los bobinados del estator, en las tapas y en las cajas de conexiones. Y también en el rotor completo. Para garantizar la protección del motor, también tenemos algunos otros dispositivos, como lo podrían ser el protector térmico, que sirven para desconectarse o lanzar una alarma cuando el motor esté sobrecalentando. Estos se colocan en la cabeza del embobinado, como lo ven por acá. Sus características principales es que son de bajo costo, son muy sensibles, se pueden conectar en serie, el tiempo de respuesta es relativamente alto y de dimensiones mayores a los termistores. Normalmente los utilizamos con motores que tienen aislamiento clase H. Ahorita vamos a ver un poquito más de cuáles son las clases de aislamiento que nosotros podemos usar en un motor.
las termoresistencias o PT100. Estos sensores son un poquito más exactos, más sensibles, por lo tanto son más costosos. Tenemos también las siguientes aplicaciones que pueden ser a la alarma o a la desconexión. A la alarma se refiere que lanza una señal, ya sea un display o algún indicador que tú tengas instalado para que te indique que el motor está sobrecalentándose. A la desconexión, pues como lo dice la palabra, se abre y desconecta completamente el motor, parando su funcionamiento. Lo podemos colocar en los bobinados o en los rodamientos. Sus principales características es que tienen un tiempo de respuesta muy alto, menor de 5 segundos. Puedes monitorear la temperatura con algún display. Pues como lo mencioné, tiene un alto grado de precisión y pues se puede programar a un controlador. La resistencia calefactora. Este tipo de dispositivo lo manejamos en tensiones de alimentación de 110 volts, 220 y 440 volts. Se instala en las cabezas de la bobina. Y este tipo de sistemas se utilizan sobre todo en ambientes en los que va a existir demasiada humedad. Lo que va a hacer es que cuando el motor esté parado, va a mantener caliente su interior, evitando así la condensación de humedad dentro del equipo. Así como ya lo mencioné anteriormente, tenemos infinidad de accesorios que podemos colocarle a uno de nuestros motores. Entonces, también podemos colocar, pues ya sea ventiladores de distintos materiales, aluminio, hierro, dependiendo las circunstancias o la aplicación en las que va a estar operando el equipo. Tenemos lo que conocemos como drip cover o sombrerete. Este tipo de aditamentos lo recomendamos en motores que van a operar de manera vertical hacia abajo, en ambientes outdoor, es decir, que van a operar a la intemperie. También manejamos lo que son, pues, ventilaciones forzadas, dependiendo del ambiente, si es muy hostil, si va a haber mucho calor y si el motor va a requerir de una refrigeración adicional a la que ya tiene. Y bueno, como ya lo mencioné, los termostatos, termistores o resistencias calefactoras. Otro de los accesorios que hemos lanzado al mercado recientemente es nuestro Motor Scan. Es un sensor que se coloca en las aletas del motor. Este es un punto muy importante. Solo se coloca en motores aletados, como el que podemos ver en esta parte de acá, que tiene sus aletitas. En motores de lámina rolada no es correcto que se coloquen. Y pues nos ayuda a medir la vibración, la temperatura, las horas de funcionamiento, nos ayuda a tener una mejor gestión del mantenimiento y pues lo puedes conectar a tu celular. Es una de las ventajas que tiene este tipo de tecnología. Puedes monitorear tus motores desde la comodidad de tu celular o computadora. Sin embargo, para monitorearlo desde la computadora necesitamos otro dispositivo que se llama Gateway, que prácticamente es un router o como un tipo módem que envía la señal a una plataforma inteligente que está diseñada también por nosotros. Los torques y los diseños de acuerdo a NEMA. Tenemos varios tipos de diseños eléctricos para motores eléctricos. Sin embargo, nuestros motores BEG siempre van a operar con un diseño NEMA-B. ¿Ok? Y estos diseños, ¿qué nos quieren decir? El par que van a tener y la corriente que van a estar consumiendo al momento de arrancar. Es prácticamente lo que nos quieren decir estos diseños. Aquí vamos a entrar un poquito más hablando acerca de los variadores de frecuencia y los métodos de arranque. Entonces, dos cosas importantes que debemos saber al utilizar un variador de frecuencia. Entre mayor frecuencia tengamos, el torque va a decaer, ¿vale? Y también, entre menor frecuencia tenemos, la temperatura va a aumentar. Esto porque, pues, va a haber una menor circulación de aire, porque la rotación va a ser menor a la que está diseñado el motor. Y siempre que tengamos una mayor temperatura, lo vamos a ver reflejado en pérdidas de eficiencia. Entonces, toda temperatura o toda pérdida de calor se va reflejada en una menor eficiencia.
Tenemos diferentes tipos de torques dependiendo de las aplicaciones. Por ejemplo, podemos encontrar el par variable, que el par de la carga varía respecto a la velocidad que va necesitando el motor de acuerdo a su aplicación o carga que se le esté aplicando. Este tipo de par lo podemos encontrar en bombas de agua y en pistones. Otro par que tenemos es el variable o el cuadrático, que va en forma cuadrática respecto a la velocidad. Entonces, entre más velocidad requiera el motor, pues va a exigir más torque. Este tipo de aplicaciones, o más bien este tipo de par, lo podemos encontrar en aplicaciones como bombas, compresores y ventiladores. Y el par constante. El par constante se mantiene respecto a la velocidad. Y las aplicaciones que podemos usar con este par va a ser las grúas, elevadores y bandas transportadoras. La clase de aislamiento, algo también importante que debemos de saber. Nuestros motores estándar trifásicos de la línea W22 utilizan de manera constante el aislamiento clase F, es decir, que tiene una operación de 155 grados o que aguanta una temperatura de 155 grados. En este incremento de temperatura debemos de tener en consideración lo siguiente. Como mencionamos al inicio de la presentación, por norma nuestros motores están proyectados a operar en un ambiente de 40 grados, que es lo que nos está indicando con esta línea azul. Posterior, el resto puede ser el incremento de temperatura que tiene el motor. En este caso tendríamos libre aproximadamente 105 grados para el incremento de temperatura del motor. Sin embargo, pues debemos de tener cierto tipo de tolerancia en esta condición. Es decir, que un motor no puede incrementar aproximadamente los 90 a 95 grados. Y también tenemos aislamientos que soportan un grado de temperatura más alto. En este caso, el H. El H es un aislamiento que soporta hasta 180 grados, bajo las mismas condiciones que lo que ya mencionamos. 40 grados de temperatura ambiente y el resto sería para el incremento de temperatura del motor. Aquí puse algunas ilustraciones de cómo se ve el papel aislante que colocamos entre las fases o las bobinas. Como pueden ver, es el papel color azul que se ve entre las bobinas del motor. Están por acá también. Entonces, ¿cómo se coloca este tipo de aislamiento? Tenemos la cuya o la ranura de la chapa con la que están diseñadas nuestros estatores. Entonces se coloca entre la cuña, lo que sería nuestro papel aislante. Posterior vendrían nuestros alambres, que son todos estos circulitos que se ven por acá. Y pues el barniz o la resina con la que se impregnan estos materiales. Otro dato curioso que nosotros tenemos, nuestro sistema de aislante Weiss. Es una marca registrada y lo utilizamos para los motores W22 que están construidos con este tipo de aislamiento. Y gracias a este tipo de alambre, todos nuestros motores pueden operar con variadores de frecuencia. El sistema Weiss está con alambres de clase H, es decir, que soportan hasta 200 grados centígrados. Y materiales de aislamiento mejorado y una resina sin disolvente. Otros de los métodos de arranque que debemos tener en consideración cuando hablamos de motores eléctricos son el arranque directo, el arranque estrella-triángulo, los soft starters y los drivers. ¿En qué se diferencia uno de otro? Prácticamente va a ser la corriente de arranque que va a tener cada tipo de arranque o cada método sobre el tiempo en el que va a estar arrancando. Como pueden ver en la ilustración, pues un arranque directo va a tener un alto amperaje al momento de arrancar. ¿Cómo podemos controlar esto? Podemos controlarlo ya sea con un drive, está por acá, o un soft starter, en donde va a reducir significativamente la corriente al momento de arrancar el motor. Los diferentes regímenes. Un régimen de servicio es el grado de regularidad con la que la carga y el motor trabajan.
Los motores normados están proyectados para trabajar en un régimen continuo, es decir, que no va a parar en ningún momento. Y pues va a cargar con una carga constante, como lo podemos ver en esta ilustración. Pues la carga es constante, las pérdidas eléctricas se van a mantener constante y pues la temperatura del motor va a ir incrementando con base al periodo de tiempo que se esté operando el equipo. Sin embargo, tenemos algunos otros, como podrían ser el S2, el S3 y el S4. En este tipo de regímenes, pues vamos a tener una carga, un periodo de paro, un intervalo de espera y el motor vuelve a arrancar. Esto es muy importante que lo sepamos porque en algunas aplicaciones queremos meter un motor con régimen de servicio 1 cuando en realidad no es apto para trabajar en este tipo de aplicaciones. Como lo mencionamos al inicio de la presentación, en la primera slide sobre la placa de datos, los motores por normativa están diseñados a operar en una temperatura máxima de 40 centígrados y una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar. Arriba de estos valores se debe reducir la potencia extraída del motor con el fin de evitar sobrecalentamiento. Y en la siguiente slide vamos a tener un ejemplo de lo que estamos diciendo en este caso. Esta tabla, pues vamos a tener el factor temperatura-altitud para este tipo de motores. Entonces, el ejemplo dice, un motor de 10 HPs, 4 polos proyectado para trabajar a 40 grados y 1000 metros, trabajará en un ambiente de 60 y 2000 metros sobre el nivel del mar. La pregunta es, ¿podemos utilizar este mismo motor de 10 caballos? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el factor temperatura ambiente en la siguiente tabla. Nos dice que son 60 y 2000 metros. Tenemos un factor de 0.80. Entonces, vamos a multiplicar lo que es nuestra potencia por el factor y nos da un total de 8 caballos de vapor u 8 horsepower. ¿Vale? Entonces, si el motor tiene un factor de servicio 1.15, la potencia debe ser utilizada en intervalos cortos de tiempo. Si multiplicamos el 1, tenemos una potencia de salida de 9.2 horsepower. Eso quiere decir que este motor de 10 caballos no podría operar en este ambiente. Tendríamos que diseñar un motor especial para que nosotros podamos entregar esa potencia en esas condiciones de operación. Bien, las inspecciones generales que debemos de tener en un motor eléctrico. Tenemos que verificar el motor periódicamente, mantenerlo limpio, asegurar el flujo de aire, es decir, mantener las aletas libres de cualquier obstáculo que evite su buena refrigeración del equipo, cambiar los sellos cuando se requieran, verificar la conexión y el montaje. Es sobre todo para evitar vibración. Vamos a verificar que los pies estén bien sujetos o en caso de que sea por brida, que la brida esté de manera correcta. Verificar las condiciones de ruido, grasa y temperatura de los rodamientos. Y pues bueno, en caso de una falla o una condición anormal, es necesario que se apague el equipo, se desacople y pues se haga una revisión completa del motor y de los accesorios que podamos tener en este equipo. Y bueno, una nota importante, la frecuencia de las inspecciones va a depender del motor y su aplicación y las condiciones de uso. No es lo mismo darle un mantenimiento a un motor que va a estar operando en una mina, en un ambiente muy hostil, a un motor que vamos a operar en una nave industrial, el cual pues está más protegido y pues hay menos contacto con polvos y tal vez con agua. Y pues prácticamente con esto finalizamos los conceptos básicos que tenemos de un motor eléctrico. Ahorita vamos a pasar a la parte de dudas. Les agradezco mucho el tiempo que brindaron y la atención que me dieron sobre este curso. Entonces, si tienen alguna duda, la pueden hacer con toda confianza, levantando la manita o colocándola en el chat, por favor. Ok, estoy viendo que César tiene la mano levantada. Te escuchamos, César. Respecto en la ficha que dice que trabaja a 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces si por ejemplo nos llega un motor al puerto de Manzanillo, lo ponemos a trabajar y después lo enviamos a Ciudad de México también a ponerlo a trabajar,
podría trabajar sin ningún problema, o habría algún problema en su funcionamiento, dado que son diferentes alturas. No habría problemas en su funcionamiento, simplemente va a cambiar la potencia de salida que tiene este equipo. Sin embargo, también tiene que ver mucho la temperatura. Por ejemplo, voy a regresar un poquito. Normalmente en la Ciudad de México tenemos una altitud de 2000 metros. Sin embargo, no excede la temperatura de los 30 grados centígrados. Esto quiere decir que tenemos un factor 1. Si lo aplicamos en el caso que vimos, sería multiplicar 10 caballos por 1 y el motor nos estaría entregando la misma potencia de salida. Entonces no habría ningún inconveniente. Va a depender mucho de las condiciones en las que va a operar el motor. No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. ¿De qué? Déjenme revisar el chat a ver si alguien más dejó por acá alguna pregunta. Por aquí comenta José Gerardo, si podemos compartir esta presentación, claro, la hacemos llegar con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo puede operar el motor con factor de servicio? Nos pregunta Carlos Torres. Realmente no tenemos un tiempo de operación. Esto es de manera indeterminada, pero no lo recomendamos de manera constante porque los embobinados pueden sufrir algún daño por el sobrecalentamiento. Manuel Alejandro Carrillo nos comenta, me han comentado que los motores son probados a una altura sobre el nivel del mar de Huehuetoca. El dato de placa dice 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sería irrelevante? Pues Alejandro, como comenté hace un momentito, sí, como bien comentas, aquí en Huehuetoca estamos a casi 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no habría ningún inconveniente que operaran a 1000 metros sobre el nivel del mar, perdón. Y como también lo mencioné, pues depende mucho de la temperatura ambiente. Entonces, son dos factores que debemos de considerar. Vi una manita levantada, me parecía como Eurotech. ¿Alguna duda? Sí, buenos días. Buenos días. Una pregunta. En el caso de los motores que tienen arranque delta y doble delta, ¿es posible hacer el arranque estrella delta? Mira, para hacer este tipo de arranques necesitamos tener varias consideraciones. Primeramente, tener 6 o 12 puntas, porque el arranque estrella delta se necesitan este tipo de puntas. Y segunda, sería contar con un contactor o con un arrancador estrella delta. Con esas dos condiciones, nosotros podemos arrancar los equipos sin ningún inconveniente. Ok, excelente, muchas gracias. Por acá nos ponen. Hola, buen día. La revisión de los motores. ¿Existe algún concentrado de centros de servicio o revisión de los equipos, tanto mantenimiento o para aplicar garantías? Claro que sí. En nuestra página institucional puedes encontrar estos datos. Hay un apartado que dice dónde comprar y ahí te va a arrojar pues un apartado de todos los centros autorizados para aplicar tipos de garantías y talleres de servicio. Si gustan, no lo sé, Brendita, ¿andas por aquí? Sí, aquí estoy. Ok, ¿sabes si hay algún grupo donde enviar este tipo de información? ¿O algún correo? Les podemos pasar el correo genérico de BEG y les podemos responder a través de ese mail. Se los pongo en el chat para que quede aquí registrado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Bren. Ok, por acá nos pregunta Carlos Andrés Mora, ¿dónde puedo encontrar las curvas características para motores eléctricos BEG? Mira, si es un motor estándar de la línea NEMA con el número SAP,
que es el dígito que es un número de 8 dígitos que están en las placas de datos. En nuestra página de institucional tecleas este número y ahí te va a dar la opción de descargar la información técnica, incluyendo las curvas características. En caso de que no las encuentres, con mucho gusto nos puedes enviar un correíto a la dirección que van a dejar por acá, que es vecmex@vec.net, para que nos hagas llegar pues vaya, esta duda o en específico qué motor es el que necesitas la curva característica. Pedro nos pregunta, desde el uso general y los heavy duty son inverter duty. Sí, todos nuestros motores son uso inversor. En los rangos, depende de cada armazón. Esta información también se las puedo pasar vía correo electrónico. Y esos rangos de variación de frecuencia son únicamente utilizando variadores de frecuencia VEG. Por acá nos dicen si podemos enviar la presentación de este correo. Claro, con gusto. Al finalizar, te la hacemos llegar sin inconveniente. También nos piden por acá la presentación. Con gusto la proporcionamos. En la parte del chat son todas las dudas que tenemos. No sé si alguien más tenga alguna duda. José Gerardo, adelante, te escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, lo había escrito ahí en el chat, ¿no? Pero, bueno, nosotros estamos en una planta de ciclo combinado. Tenemos unos motores de 100 caballos, pues acoplados a unas bombas, ¿no? Para el sistema de refrigeración de los generadores. Más sin embargo, históricamente estos equipos, yo tengo 5 años aquí y son los 5 años. Desde antes ya estaban trabajando arriba de su factor de servicio. Con pruebas dinámicas se ha visto que esos equipos andan cerca del 112%, ¿no? 12% arriba de su nominal. Aquí hay algunas pruebas que ustedes puedan recomendar para corregir este tema, o qué recomiendan, ¿no? ¿Cuáles pasos serían a seguir para solucionar este problema? Pues mira, realmente en ese sentido no dependería tanto del equipo, sino de tu aplicación. Tal vez el motor que seleccionaron para tu aplicación le falta potencia. Yo creo que ahí lo correcto tal vez sería sobredimensionar el equipo para que no lo estén forzando y así tener un motor más eficiente. Y pues esto va a generar que tengan una reducción de costos en cuanto a su factura de consumo. Yo recomendaría esto, hacer un análisis de la aplicación junto con su carga de torque y velocidad y con ello determinar cuál sería el motor ideal para la aplicación. Como tal, alguna recomendación que yo te pudiera dar no lo veo viable porque pues realmente es tu aplicación y es lo que necesita. No hay como un arreglo que podamos hacer para el correcto funcionamiento del equipo. Sí, en este caso, bueno, entiendo que sería el reemplazo, ¿no? Es correcto. ¿Ustedes dan ese tipo de servicios? Sí, claro que sí. Nosotros podemos realizar cotizaciones específicas dependiendo del tipo de aplicación. Como te comentaba, para que nosotros podamos pues asegurar el funcionamiento, necesitamos que nos compartas la curva par velocidad de tu aplicación y con base a ello diseñemos un performance eléctrico acorde a tus necesidades. De acuerdo. Igual no sé si me pueden compartir algún contacto de ustedes, ¿no? Para ver el tema. Claro que sí, con mucho gusto. Te voy a colocar mi correo en el chat para que me hagas llegar esta información y con todo el gusto del mundo te apoyamos, ¿vale? Gracias. Una pregunta, la protección, el grado de protección IP66 podría meterse dentro de un proceso de biodigestión para estar mezclando ahora sí que el estiércol y la materia orgánica, o se necesitaría un grado de protección mayor? Ok, al tú decir sumergir, ¿te refieres a que va a estar literalmente sumergido en agua o en algún fluido? Sí. Ok, no, de hecho, el
IP66 no es sumergible. Hay grados de protección como el 68, 69, que son ideales para motores que van a estar sumergidos en fluidos. Sin embargo, actualmente no tenemos ese desarrollo en nuestra planta de México. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Bien, perfecto. Me parece que no hay más dudas en este momento. En dado que más adelante llegaran a surgir alguna adicional o en particular, con mucho gusto nos pueden enviar un correíto al email que les colocaron en el chat y pues estaríamos respondiendo lo más pronto posible.